Vaya, continuando con la información, les voy a dejar un fondo para que escuchen ahí musiquita. No, con lo que estábamos hablando a continuación, va la fibra de trigo. Esta nos puede ayudar un poco para poder venir y declarar en el etiquetado que lleva fibra. Entonces, eso es bueno para las personas que consumen mucha fibra. Reducciones de grasa también igual por la misma retención de agua que nos produce este. Lo podemos utilizar en productos congelados, limita el crecimiento de cristales de hielo cuando se congela muy lentamente, mejora la jugosidad del producto, mejora la textura de la mordida, mejor rendimiento, que es muy bueno, mejora apariencia y mantiene en forma el producto, eh, menor reducción del tamaño de duración de la cocción, esto es bueno, y fácil de incorporar. A este le dice a usted que el usta lo puede utilizar del 1 al 2% de fibra para poderle agregar a este. Este, por ejemplo, 400 gramos de pan con harina integral, nosotros de Vitacel los tienen 300 gramos, le podemos agregar. Si ustedes ven, es alto el contenido, bajo el contenido. En 1500 gramos de manzana, en Vitacel lo tenemos en 50 gramos. En 1500 de lechuga lo podemos tener en 30 gramos. Entonces esa es la diferencia con estos tipos de fibras que nos pueden ayudar a dar más volumen en nuestros productos y menor cantidad. Las carrageninas son hidrocoloides que se utilizan igual también de la misma manera para retención de agua, mejora la calidad del rebanado, reduce el sodio en los productos. Esto es muy bueno porque a las personas que no les gusta muy salado las cosas, entonces esto me ayuda a mí a retenerlo porque me da un toque son algas, estas carrageninas son algas que me dan un toque sabor salado, entonces yo puedo decir que son bajos en sodio y les agrego un poquito de carrageninas. Mejora la textura, da estabilidad al congelado y descongelado, evita la sinéresis, que me bote agua del producto, eso es muy bueno también. Entonces, esta es una forma que yo lo puedo encontrar. El amarre es del 1 al 5, igual, o sea, puedo venir y agregar 5 veces el peso del agua. Lo máximo que me dice el USDA, puedo utilizar el 1.5%. Hasta el 2% puedo utilizar, va a depender del mercado, cómo yo lo quiera entregar. Entonces, eso lo puedo utilizar yo. Las carrageninas, lo que les decía, el 1.5, esto ya lo vimos anteriormente. Vamos a ir rápido porque este programa me hace que solo 15 minutos pueda grabar. Para los colores, está el color carmín, pero este ya no se utiliza. El color del curado, que me lo dan los nitritos de sodio, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero de ahí lo contrario, lo que yo puedo utilizar más que todo son achote, paprika, que es chile ya molido y en polvo, para dar colores. El azúcar, ¿por qué utilizar el azúcar? Por la misma reacción del Mayer, que el pardamiento que me dan partes de diferentes colores, entonces el azúcar me ayuda a mantener que no se me dé eso. Y lo otro es a enmascarar el sabor salado. Si un producto me queda salado, yo le puedo echar un poquito más de azúcar y este me va a ayudar a enmascarar ese sabor y yo puedo venir y sacarlo al mercado. Usos, yo puedo utilizar al 0.5 al 2.5, no tengo que echarle mucho. Entonces yo puedo utilizar ya estandarizado 2.5 o un intermedio, 1%. Entonces ahí va a depender de cómo ustedes quieran formular. Puedo utilizar dextrosa, sucrosa, moscabado, que eso es más sabor distinto, pero más que todo lo que se utiliza aquí es azúcares, normal. Fusión del azúcar, que aquí dice, incrementan el pardimiento de la carne durante la cocción, que no cambia el sabor, enmascaran los sabores salados, altos niveles de conservantes, pero en chorizo no se utilizan en grandes cantidades, no que solo es un toque para que sea un poquito como agridulce del producto. Lo otro, la sal sí, depende de la cantidad de que yo le agregue, puede ser un preservante, pero de ahí lo contrario no. Entonces a mí lo que me ayuda la sal es a extraer la proteína de la carne o de las proteínas miofibrilares para poder venir y que el producto me dé un buen amarre. Me sirve para dar sabor, pero también me ayuda para extraer esas proteínas que me benefician a mí más que todo para que el producto quede más, más pegado, digamos, por ejemplo. Eh, La propiedad clave es su alta solubilidad en agua en forma más salmuera, permite el grado de extracción de las proteínas miofibrilares, los que hablaba anteriormente. Las proteínas solubles, si ustedes se fijan acá, el producto lo que hace es hacerse como más pegajoso. Entonces eso es muy, muy bueno. Me ayuda a mejorar las texturas y la rebanabilidad del producto.
Entonces yo puedo hacer un corte me va a salir limpio, firme, y eso me va a beneficiar a mí. La sal, a mí me dice que yo puedo utilizar al 2.5 al 3%. Mm, Hay otros sustitutos de sal, como el cloruro de potasio, pero ese no se utiliza nosotros tanto, no que más que utilizamos la sal común. Y los otros potenciadores del sabor, que es el glutamato monosódico, eso sí los utilizamos. Eso es más que todo para acentuar el sabor. Entonces, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuánto puedo utilizar yo. Pero digamos, de sal, yo puedo utilizar de 2.5 al 3%. Ojo con la sal, no puedo utilizar en mayor cantidad ni esta, no que tengo que bajarle un poco. ¿Por qué? Porque como yo le pongo condimento, si yo le voy a poner un condimento chorizo, que me va a dar una característica ya de un producto que voy a utilizar, en algunas fórmulas ustedes ya van a ver que lo van a ver de esa manera. Entonces, a este sí, entonces yo puedo utilizar en menos cantidad y agregar ya el condimento. Entonces, los condimentos se agregan el 1% en fórmulas. Eso es lo máximo que me dicen las empresas que yo puedo utilizar. Entonces, si yo agrego un condimento, le bajo el contenido de sal para que me compense el sabor. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, aquí hay un poco de información para que ustedes vean y lean un poquito. Vamos a ir así a lo que más nos interesa y que más tienen que aprender. Y lo otro es los agentes curantes. Los agentes curantes tenemos el nitrito y nitrato. En el mercado no lo encontramos de esa manera. Aquí lo encontramos como sales de cura. Eh, Hay otros nombres que también le dicen en otros países, pero aquí más que todo sal de cura. ¿Por qué no nitrito nitrato? Porque los nitritos y nitratos, algunas personas los ocupan para hacer bombas y todo eso, entonces hay que ir al, no me acuerdo cómo se llama, pero lo de las Fuerzas Armadas para que ellos les den un permiso para poder transportar esto, entonces se hace muy complicado el uso de esta manera, entonces por eso en el mercado nos venden la sal de cura, entonces eso nos ayuda más que todo para dar color, un poco de sabor y preservar el producto. Entonces, por eso les dice aquí, el color del curado existe unir el óxido nítrico proveniente del nitrito con el grupo M de la mioglobina. Esto es de la sangre, que es la proteína de las carnes. Entonces, esto lo que me ayuda es a dar la pigmentación, a dar un color más rosadito. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la carne de cerdo es un color rosado pálido. Entonces, si yo le agrego una salmuera, a una salmuera le agrego sal de cura, me va a ayudar a acentuar ese sabor y el color, pero más que todo el color. Entonces me va a dar un rosadito más extenso, que eso me va a ayudar a ser más apetecible para la vista para las personas que lo van a consumir. Entonces aquí me dice más que todo, el desarrollo del color del curado de la química del nitrito es compleja, y ese hecho se conoce que el nitrito interactúa con la carne por cambios del color, vida en anaquel, oxidativa y microbiológica, seguridad alimentaria, seguro contra el botulismo, el Clostridium botulismo, y sensorial porque nos da sabor, olor y textura para el producto. Eh, Dice que después del procesado solo queda en forma residual al 25% del nitrito añadido. Si queda más, ese producto hay que volverlo a reprocesar. Entonces eso es malo. Otro que se me había olvidado, a mí eso creo que ya lo habíamos hablado un poco. La norma salvadoreña a mí me dice que todos los productos cárnicos tienen que traer por lo menos el 12% de proteínas. ¿Quién me da la proteína? Las carnes. Si yo le doy a un producto cárnico menos carne y le pongo más extensores, si yo le pongo una soya o un aislado de soya, la soya es rica en proteína, entonces me puede hasta aumentar esa proteína, y cuando me hagan mis análisis, vayan a decir, ah, sí, está bueno porque cumple con la norma, aunque carne lleva muy poco, pero como estas me ayudan a aumentar esa proteína, es beneficioso. Yo le puedo echar leche en polvo también, de la más barata, para poder venir y aumentar esa proteína que yo necesito que tenga mi producto al final. Entonces eso es benéfico. Estas son unas diferencias. ¿Qué son los nitritos? Los nitritos dice que es un aditivo añadido en la carne durante el proceso de locuración. Es un preservante. Los nitritos me preservan a mí la carne, para eso me ayuda, pero con el nitrato me ayuda a dar el color, más que todo, fijadores de colores. Entonces, las dos mezclas a mí me ayudan, uno, a dar color y el otro a preservarlo. Más que todo para el control del Clostridium botulinum.
que es algo peligroso que puede tener un embutido o cualquier otro producto. Porcentajes permitidos, o sea, en productos cocidos, a mí me dice que puedo utilizar hasta 156 partes por millón. En jamones o salmueras, 200 partes por millón. Tocino ahumado, 120 partes por millón. Curados en seco, 625 partes por millón. La NSO salvadoreña, a mí me dice que puedo utilizar 125 partes por millón. Entonces, eso es lo máximo. Pero como empresa yo puedo venir y garantizar que ese producto puede llegar menos cantidad. Entonces, yo le puedo agregar un 100%. ¿Por qué? Porque si yo le agrego mucho o los 125 partes por millón, hay personas que no pueden pesar o se les dificulta un poco y le pueden agregar más. Entonces, si yo le bajo ese contenido y me va a ayudar siempre a eliminar estos microorganismos, no hay problema y yo le puedo agregar la cantidad que yo quiera en mi empresa. Eso sí, haciendo diferentes pruebas y mandándolos al laboratorio si en verdad sirven las concentraciones que yo estoy trabajando. Entonces, eso es bueno. Entonces ahí va a depender de lo que mi empresa ya establezca. ¿Cómo sacarlos? En productos triturados o mezclas, cocidos, salmueras, en sal de cura, a nosotros nos viene al 6.25, a veces viene al 6.5, pero más que todo viene al 6.25. Entonces, esta es la fórmula para poderla sacar ya despejada. A mí me dice que son partes por millón por el bloque cárnico. La sal de cura solo se utiliza en carnes CDM, grasa, carne de res, carne de cerdo. Yo no necesito preservar el agua, no necesito preservar las harinas, no necesito preservar las especies. Preservo carnes. Entonces, esto es solo bloque cárnico, o lo que le dice aquí, peso verde de la carne. Entonces, voy a poner eso. Esto es base eso. Partes por millón, entonces aquí pondría 125 por el bloque cárnico. Si son 10 libras, 5 libras, 1 libra, 2 libras, va a depender de lo que voy a utilizar, de la cantidad que voy a hacer. Y esto es por 1 millón, multiplico, paso a número entero el porcentaje que me da 0.25, entonces al final tengo 62.5 sería, ya les digo cuánto sería eso ahí. Serían 62.500 que yo tengo que hacer esto, ya haciendo esta multiplicación. Y aquí va a depender del bloque cárnico que voy a hacer. Yo eso ya les voy a dar un ejemplo yo para que ustedes lo vean y en qué van a estar trabajando con eso. De ahí tenemos acelerador de cura. Si yo utilizo sal de cura en un producto cárnico cocido o crudo, siempre tengo que agregar el eritorbato. El eritorbato me ayuda a acelerar ese proceso. ¿Por qué? Porque si los nitritos tienen un ser reducidos a óxido nítrico y hierro férrico tiene que reducirse a hierro ferroso antes del desarrollo del color adecuado. Si yo no le agrego un acelerador de cura, el proceso va a ser muy lento y el problema que me va a hacer es que se me forman las nitrosaminas. Y si se me forman las nitrosaminas, esas son las cancerígenas, esas son las que a las personas al consumir ese producto cárnico le puedo producir cáncer. Eso sí, no en el instante, pero póngale a alguien come muchas salchichas y lleva muchos nitrosaminas, esa persona pobre va a llegar a desarrollar cáncer a un cierto punto. Entonces, por eso hay gente que dice, no coman embutidos, no coman todo esto, porque lleva todo esto, sí, pero acuérdense que es benéfico para mí dependiendo de la cantidad que yo voy a agregar. Entonces, si yo agrego un eritorbato, no hay problema. Máximo a utilizar son 576 partes por millón. Eso es lo que me dice a mí la norma que yo puedo utilizar. Entonces, ya me dice a mí, entonces yo lo utilizo de esa manera con la fórmula que vamos a ver a continuación. De ahí, este es un antioxidante, reductor y acelerador de la conversión metamioglobina y nitrito amiglobina o óxido nítrico. Estabilización del color del curado, disminuye el contenido de nitritos y residuales. Esto es muy benéfico, por eso se le agregan acelerador de cura, inhibe la formación de nitrosaminas. Es lo que tendríamos que hacer. Entonces, esto lo que ayuda es evitarlo. Entonces, siempre hay que agregarlo. Si las fórmulas de ustedes no tienen, solo tienen sal de cura y no tienen eritorbato, agréguense. A ley hay que agregarse. Esta es una forma, después esto es en Estados Unidos, pero acuérdense que son 576 lo que decía que yo puedo utilizar, entonces esas solo las cambian y aquí está cómo utilizarlo. Yo les voy a dar la fórmula en, en lo de en el formato que les voy a pasar para ver todo eso,
y poder trabajar de esa manera. Bueno,